Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a nuestro club de lectura. Espero estén teniendo una excelente semana. Algunas ya nos platicaron que tienen ahí un problemita de pierna y de hombro, pero con la gracia de Dios y con los medicamentos, ¿verdad? Siempre los medicamentos también para ayudar, ¿no? Y bueno, sean bienvenidos, bienvenidas al club de lectura nuevamente. Voy a compartirles pantalla para que vayamos iniciando. Este, Bien, vamos como de costumbre a iniciar nuestro club de lectura con una oración, con una invocación a Dios, al Espíritu Santo, para que Él sea quien nos asista en esta reflexión, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida, por el don de la salud. Te damos gracias también porque nos recuerdas a través de algunos dolores del cuerpo nuestra humanidad, que lejos de ponernos a menos o infravalorarnos, nos recuerda nuestra naturaleza, pero que a partir de esta naturaleza podemos llegar a hacernos uno contigo. Te damos gracias por este don de hacernos humanos. Te damos las gracias también por darnos una dignidad infinita como hijos tuyos. Te pedimos nos enseñes, nos ayudes y nos ilumines a siempre cuidar y salvaguardar nuestra propia dignidad y la dignidad de quien tenemos a un lado. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como les decía, vamos ahora a comenzar este documento, ¿no? Es sobre la dignidad infinita o infinita dignidad. Sería sobre la dignidad humana, ¿no? Dignitas infinita, ¿no? Es una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Comentaba hace un momento que la mayoría de nosotros estuvimos en el club de lectura donde abordábamos, recuerdan, sobre las bendiciones, el documento sobre las bendiciones. Pues bueno, esa declaración también fue firmada por este dicasterio, particularmente por el encargado, por el prefecto, que es Víctor Manuel. Bueno, él es el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es el prefecto, el encargado, ¿no? De alguna manera encargado directo de esto. Y el día de hoy, bueno, en este documento y ya en nuestra lectura propiamente, pues vamos a estar hablando, reflexionando sobre esta dignidad humana, ¿no? El documento ya se los había yo pasado con antelación, ¿no? Los que están en el club de lectura o en el grupo de WhatsApp del club de lectura, ahí lo tienen, ¿no? Si alguien no lo tiene o no está en el club por cualquier razón, me escribe un mensajito, lo agrego, le agrego al grupo y bueno, también pasar el material, ¿no? Para poder ir ahondando en esto. Bueno, esta primera página es la presentación, como aquí su nombre lo indica, ¿no? La presentación del documento va narrando los diferentes momentos que se tuvo, ¿no? Vamos a dejar esto aquí, solamente revisar, pues, que la declaración vio la luz el 8 de abril del 2024, ¿no? Por eso les decía que poquito menos de un mes a la fecha en la que estamos, ¿no? Después de aquí, pues vendrá que fue un largo proceso, ¿no? Durante que se fue elaborando. Me interesa que empecemos a leer desde aquí, ¿no? Que son como la forma en cómo va a estar abordado el documento. Es decir, estamos en la página número 2, en la página 2 del archivo que yo les envié, la página 2, ¿no? Los documentos de este carácter tienen la característica de que como están la mayoría de ellos escritos a renglón seguido y demás, no siempre se precisa la página, ¿no? Sino se va a precisar, como lo hemos visto en otros, por los números, ¿no? Porque a partir de aquí van a salir un montón de ediciones. Por ejemplo, la que ustedes tienen aquí es una edición entre comillas mía,
¿no? Porque yo lo pasé a Word y ya le di una arregladita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos seguía por números y no por páginas exactamente. En nuestro caso sí, porque como esta es la introducción no tiene numeración propiamente, ¿no? Entonces estamos situados en la página segunda, en la página 2. ¿Quién nos ayuda entonces, por favor, a iniciar leyendo? En las tres primeras partes, que aquí ya nos va a narrar de una manera muy rápida cómo es que está construido el documento, ¿no? Entonces, ¿quién nos ayuda con esta segunda página? Donde dice introducción. No, donde en la segunda página, donde dice en las tres primeras partes. En la segunda página, donde dice en las tres primeras partes. No le veo. En la parte Comenzando superior la de la hoja. página. Comenzando la página. Sí, Ajá. en la parte superior. En la página 2, iniciando la página 2. Ah, sí, ya. Perfecto. ¿Comienzo? Sí, por favor. En las tres primeras partes, la declaración recuerda los principios fundamentales y los supuestos teóricos para ofrecer importantes aclaraciones que puedan evitar las frecuentes confusiones que se producen en el uso del término dignidad. En la cuarta parte presenta algunas situaciones problemáticas actuales en las que no se reconoce adecuadamente la inmensa e inalienable dignidad que corresponde a todo ser humano. La denuncia de estas graves y actuales violaciones de la dignidad humana es un gesto necesario, porque la Iglesia está profundamente convencida de que no se puede separar la fe de la defensa de la dignidad humana. La evangelización de la promoción de una vida digna y la espiritualidad del compromiso por la dignidad de todos los seres humanos. Esta dignidad de todos los seres humanos puede, de hecho, entenderse como infinita. Bueno, como afirma San Juan Pablo II, en un encuentro con personas que sufrían ciertas limitaciones o discapacidades, para mostrar cómo la dignidad de todos los seres humanos va más allá de todas las apariencias externas o características de la vida concreta de la persona. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, ha querido subrayar con particular insistencia que esta dignidad existe más allá de toda circunstancia, invitando a todos a defenderla en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de una persona, independientemente de cualquier deficiencia física, psicológica, social o incluso moral. En este sentido, la declaración se esfuerza por mostrar que estamos ante una verdad universal, que todos estamos llamados a reconocer como condiciones fundamentales para que nuestras sociedades sean verdaderamente justas, pacíficas, sanas y en definitiva auténticamente humanas. La lista de temas elegidos por la declaración no es ciertamente exhaustiva. Sin embargo, los temas tratados son precisamente los que permiten expresar diversos aspectos de la dignidad humana, que pueden estar oscurecidos en la conciencia de muchas personas hoy en día. Algunos serán fácilmente compartidos por distintos sectores de nuestras sociedades, otros no tanto. Sin embargo, todos nos parecen necesarios porque en su conjunto ayudan a reconocer la armonía y la riqueza del pensamiento sobre la dignidad que brota del Evangelio. Esta declaración no pretende agotar un tema tan rico y decisivo, pero pretende aportar algunos elementos de reflexión
que nos ayudarán a tenerlo presente en el complejo momento histórico que vivimos para que en medio de tantas preocupaciones y angustias no perdamos el rumbo y nos expongamos a sufrimientos más lacerantes y profundos. Gracias. Víctor, Perdón, adelante, sí. no, no está bien, ya había yo dicho Víctor Manuel Cardenal Fernández. ¿Será Cardenal Fernández? Sí, exacto, Cardenal Fernández. Perfecto. Ajá. Gracias, Carmen. Aquí nos detenemos un momentito. En realidad está dando pues el panorama general, ¿no? Y que Sí. de alguna manera va a ir continuando lo expuesto en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Hermanos todos. Y bueno, el tema central aquí va a ser, como el mismo nombre de la declaración lo dice, dignidad, ¿no? Y una dignidad infinita, dignitas infinita, ¿no? Eso es lo que significaría una dignidad infinita. Esto sobre todo, como aquí lo va presentando, voy aquí interviniendo un poco más al principio solamente, ¿no? Sobre todo en estar oscurecidos en la conciencia de muchas personas hoy en día. ¿Por qué? Porque venimos saliendo de una etapa llamada modernidad, ¿no? Donde la dignidad humana estaba, por parte de la iglesia, se entendía así, no es que así fuera, pero se entendía que la iglesia no cuidaba mucho la dignidad humana, porque para los no creyentes la dignidad humana era la libertad, básicamente, pero hacer lo que quisieran, cuando quisieran, como quisieran, etcétera, ¿no? Algo que también está como muy presente en nuestra sociedad, y justamente se entendía que porque la iglesia, y lo entrecomillo, prohibía hacer ciertas cosas, se entendía que ahí se estaba limitando la libertad del hombre y por tanto su dignidad, ¿no? Más si hablamos que eso pues también es cierto, ¿verdad? También por mucho tiempo la iglesia pasó por una idea en la que no importa lo que sufras aquí, lo importante es el otro mundo, el más allá, etcétera, ¿no? Es una realidad también que pues estuvo mucho tiempo en nuestra iglesia, y que esto de alguna manera también llevó a quitar la mirada hacia lo que concretamente estaba pasando aquí y ahora, ¿no? Concentrándose en el famoso más allá, ¿no? O en el cielo, como le querramos decir. La teología contemporánea entiende que el hombre debe de estar en el centro del quehacer teológico, ¿no? Pero el hombre en el centro, ojo, no el hombre sin más, sino el hombre, imagen y semejanza de Dios. No, no solamente es poner al hombre al centro, eso se le conoce como antropocentrismo. El hombre, antropo, en el centro, ¿no? La teología dice, está bien eso, sí, pero un antropocentrismo entendiendo al hombre en el centro, pero el hombre como imagen y semejanza de Dios. Podríamos incluso decir que el centro es el hombre, pero el centro de ese hombre, o el centro del centro, sigue siendo Dios. Es decir, no porque se entienda que el hombre está en el centro de la reflexión, se quiere excluir a Dios. ¿Me explico? Sino que se está tratando de una manera conjunta, porque ya lo hemos revisado en otros momentos. Humanidad y divinidad están de alguna manera en relación. Y el ejemplo más claro de esto, pues, es Jesucristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, ¿no? Entonces, poner al hombre en el centro no tendría que significar de manera directa el dejar a un lado a Dios, sino es ver al hombre según como lo ha creado Dios. ¿Me explico? Y entonces, en función de esto, hay que regresar, recobrar toda la dignidad al hombre. Más ahora que vivimos en un mundo sumamente complejo por muchos frentes, que si el crimen organizado, que si cuántas ideologías no han surgido, en fin, ¿no? Tanta cuestión, pobreza, muerte, ahora en muchas partes del mundo, particularmente acá en México, la escasez de agua, ¿no? Y entonces, pues esta escasez de agua, pues definitivamente no les pega a todos igual. Ya medianamente lo había comentado, ¿no? Las grandes empresas refresqueras, cerveceras, etcétera, habría que ver si también a ellos les limitan el agua, o ellos sí tienen agua siempre y en todo momento, ¿verdad? Entonces, que ahí también se va trastocando la dignidad humana, ¿no? Porque es un quitarle algo que de por sí le correspondería a todo
el pueblo mexicano y solamente algunos, ¿no? Bueno, aquí ya estoy haciendo como una concreción muy específica, ¿no? Pero así podríamos hablar de muchas otras cosas. Entonces, la idea es regresar justamente a esta dignidad humana, ¿no? Y bueno, con este preámbulo vamos entrando ahora sí con la declaración propiamente. Ahora sí vamos a donde dice introducción, que es nuestro numeral 1, dignitas infinita. ¿Quién nos ayuda a comenzar a leer, por favor? Yo, Iván. Adelante, Neida, por favor. Dignitas infinita. Una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser. Le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Este principio, plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad extrae las razones de su compromiso con los que son débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. 2. Esta dignidad ontológica y el valor único y eminente de cada mujer y de cada hombre que existen en este mundo fueron recogidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al conmemorar el 75 aniversario de este documento. La Iglesia ve la oportunidad de proclamar una vez más su convicción de que creado por Dios y redimido por Cristo, todo ser humano debe ser reconocido y tratado con respeto y amor, precisamente por su dignidad inalienable. El mencionado aniversario ofrece también a la Iglesia la oportunidad de aclarar algunos malentendidos que surgen a menudo en torno a la dignidad humana y de abordar algunas cuestiones concretas, graves y urgentes relacionadas con ella. 3. Desde el principio de su misión, la Iglesia, impulsada por el Evangelio, se ha esforzado por afirmar la libertad y promover los derechos de todos los seres humanos. En los últimos tiempos, gracias a la voz de los pontífices, ha tratado de formular más explícitamente este compromiso a través de la renovada llamada al reconocimiento de la dignidad fundamental debido a la persona humana. San Pablo VI decía: ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana, incluso considerada individualmente en cuanto a su originalidad, dignidad, intangibilidad y riqueza de sus derechos fundamentales, sacralidad, educabilidad, aspiración de un desarrollo completo e inmortalidad. Sigo, Sí, Iván. por favor, Neida, sí, por favor. 4. San Juan Pablo II, en el 1979, durante la tercera conferencia episcopal latinoamericana en Puebla, la dignidad humana es un valor evangélico que no puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Esta dignidad es conculcada a nivel individual cuando no son debidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y psíquica, el derecho a los bienes esenciales, a la vida. Es conculcada a nivel social y político cuando el hombre no puede ejercer su derecho de participación o es sujeto a injustas e ilegítimas coacciones o sometido a torturas físicas o psíquicas. Si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en la línea de su misión, que aún siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos que considerar al hombre en la integridad de su ser. 5.
En el 2010, delante de la Pontificia Academia para la Vida, Benedicto XVI afirmó que la dignidad de la persona es un principio fundamental que la fe en Jesucristo crucificado y resucitado ha defendido desde siempre, sobre todo cuando no se respeta en relación a los sujetos más sencillos e indefensos. En esta ocasión, hablándoles a los economistas, dijo que la economía y las finanzas no existen solo para sí mismas, son solo un instrumento, un medio. Su finalidad es únicamente la persona humana y su realización plena en la dignidad. Este es el sentido capital que conviene salvar. 6. Desde los inicios de su pontificado, el Papa Francisco ha invadido a la Iglesia a confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano y a descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita, subrayando con fuerza que esta dignidad inmensa representa un dato originario y reconocer con lealtad y acoger con gratitud. Es precisamente en ese reconocimiento y aceptación donde puede fundarse una nueva convivencia entre los seres humanos, que declive la sociabilidad en un horizonte de auténtica fraternidad. Solo reconociendo a la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Según el Papa Francisco, también es una convicción a la que la razón humana puede llegar mediante la reflexión y el diálogo, ya que hay que respetar en toda situación la dignidad ajena. Es porque nosotros no inventamos o no suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cultura, de cualquier cambio cultural. En realidad, concluye el Papa Francisco, el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. En este horizonte, su encíclica Fratelli Tutti constituye ya una especie de carta magna de las tareas actuales para salvaguardar y promover la dignidad humana. Gracias, Neida. Aquí sí nos detenemos un momentito, ¿no? Vamos viendo que el argumento base o el argumento central de este documento es entender pues que todos tenemos una dignidad, ¿no? Y evidentemente al ser humano se trata de una dignidad humana. Esta dignidad humana o más bien trastoca o pasaría lo cultural, el momento histórico, es decir, independientemente la cultura, el momento histórico, todos los seres humanos tenemos dignidad. ¿En dónde radica? ¿Cuál es la base teológica para hablar de la dignidad humana? Nuestra hechura a imagen de Dios. ¿Sale? Eso es con lo que vamos a dialogar. Si tendríamos que entablar algún diálogo con personas no creyentes o cristianos de otras confesiones cristianas, vaya, interreligioso con los no creyentes, tendríamos que hablar de la dignidad humana. Nada más entendiendo, pues, que nosotros cristianos fundamentamos esa dignidad humana en el dato revelado de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? De alguna u otra manera, la teología a lo largo de la historia desarrolló muchísimo más la idea de la imagen de Dios más que de la semejanza de Dios, ¿no? No simplemente que se haya olvidado, pero sí se le cargó más peso a esta idea de la imagen, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuál es el fundamento para hablar de dignidad humana desde el cristianismo? Tendríamos que decir entonces que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Y fíjense que es muy interesante porque según las líneas que vamos revisando, si ya hemos dicho que traspasa culturas, que traspasa épocas históricas, también el documento afirma que tendría que traspasar esta dignidad humana el credo confesional, que es algo que de pronto cuesta un poquito de trabajo, ¿no? ¿En qué sentido? Ya el mismo Concilio Vaticano II dice que el mundo o los hombres tienen una libertad religiosa, ¿no? De profesar la religión que ellos quieran, así dice el Vaticano II. Palabras más, palabras menos es la idea de fondo, ¿no? Eso sí dice la Iglesia, aunque está esta libertad para poder creer, según también porque cómo fuimos educados, porque hay que ser conscientes, ¿no? Muchos de nosotros somos católicos ahora porque bien o mal, de alguna u otra manera, crecimos en un seno católico, ¿no? Entonces, de alguna manera también la fe va siendo traspasada, ¿no? Y en el buen sentido lo digo porque eso en teología se le llama tradición, ¿no? El pasar de mano en mano, el pasar de generación en generación. Pero, ¿qué tal si nosotros hubiéramos nacido, por ejemplo, en un entorno judío o en un entorno simplemente no creyente? Pues quizás seríamos judíos o no creyentes, ¿verdad? Entonces, también entender, pues, que va tocando también las circunstancias. Insisto, la Iglesia dice, aunque hay esta libertad religiosa y reconocemos que hay salvación fuera de la Iglesia Católica, entendemos nosotros como fe que la salvación está como este camino directo, digámoslo así, por medio de los sacramentos, ¿no? O sea, sí dice, hay salvación fuera de, pero aquí tenemos este momento que son los sacramentos, nos conectan con Dios de una manera humano-divina y por aquí Dios nos transmite su gracia, entonces de esa manera nos salvamos, ¿no? Pero todo esto para hablar sobre la dignidad humana, ¿no? Que incluso los no creyentes, los de otras confesiones religiosas, también tienen esta dignidad. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser criaturas de Dios. Incluso podríamos hablar de dos tipos de filiación. La filiación creatural, cuando hablamos de filiación es relación padre-hijo, ¿no? Hablamos de filiación creatural y filiación divina, ¿no? La filiación creatural es la que todos los seres humanos tenemos por el hecho de ser criaturas, independientemente cultura, sexo, religión, etcétera. Todos somos hijos de Dios por el hecho de ser sus criaturas, solo que el bautismo nos incorpora de una manera especial al misterio de Cristo, ¿no? Y eso es lo que nos hace la famosa expresión que seguramente hemos escuchado, hijos adoptivos de Dios, ¿no? O hijos en el Hijo, ¿no? Pero todo va partiendo de aquí. Ese es, insisto aquí porque ese sería nuestro dato base teológico, ¿no? Nuestro dato fundamental, que de hecho va a construir toda la declaración. Tenemos una dignidad infinita en primera instancia por el solo hecho de ser hijos de Dios, de ser criaturas de Dios, en primera instancia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna idea? Iván, Sí, Neida. justo desde que comenzamos a leer la declaración, estoy pensando porque, por ejemplo, y lo doy como testimonio, para mí fue en un momento muy difícil entender que, que Dios nos amaba a todos, ¿no? Ujú. Porque yo ama solo a los que se portan bien. Y luego después entendí, y bendito Dios que me lo hizo entender, ¿no? Que no, Él nos ama a todos y el llamado es para todos. Este, está en nosotros qué respuesta le vamos a dar, ¿no? Pero aún así, nosotros en nuestra libertad de decirle no, no me interesa o lo que sea, el amor de Dios no varía hacia nosotros, ¿me entiende? Él nos sigue amando de la misma manera y igual el deseo de salvación de Él hacia nosotros sigue siendo el mismo, ¿no? Pero uniendo eso a esto de la dignidad humana, no me puedo dejar de pensar, Iván, en las personas, los más pobres, los que nosotros vemos en la calle y lastimosamente no sentimos ni siquiera ay, no se nos arruga un poquito, digamos, el corazón al ver que más que una persona sucia, indigente, es esa persona, este,
es una imagen de Dios, es criatura de Dios, ¿no? Y también me hace pensar y reflexionar, pues las personas que están privadas de libertad, con razón o sin razón, este, igual, igual, también para ellos, la dignidad humana aplica. Sí, Y sí, pues me hace todo esto. sí, exacto, Neida, para todo se aplica. Hay que como sopesarlo, lo has enunciado bien, ¿no? Porque con base en esto también de pronto se han construido algunas ideas teológicas como de un Dios más bonacho, ¿no? Como que de a todo mundo perdona. Y pues vamos, sí está la misericordia de Dios, ¿no? Pero la misericordia de Dios no puede ser eh, experimentada, vaya, si nosotros cerramos nuestro corazón, ¿no? O sea, ahí sí. ¿No? Aunque Dios quiera salvar, ahora, por ejemplo, pienso como en este caso muy concreto de los del crimen organizado, ¿no? Que pues, ¿dónde está su dignidad? O sea, la de ellos, ¿no? En el sentido de por qué haces todo esto, ¿no? Pero si el hombre cierra el corazón, pues ahí simplemente no puede actuar Dios, ¿no? O sea, tampoco como irnos como al otro extremo, ¿no? Si por un lado antes todos estaban condenados, ahora todos están salvados, sí, pero con sus asegúnes, ¿no? O sea, también esto, ¿no? Y has mencionado otra cosa importante, ¿no, Neida? Es todas las personas que viven en una situación indigente, ¿no? Que es lamentable, la situación sin lugar a dudas es lamentable. La situación como tal es lamentable, ¿no? Pero también al tiempo intentar no romantizar a los indigentes, ¿no? Porque pues también sabemos que muchos de ellos pues ya es un modus vivendi, ¿verdad? O sea, ya le agarraron maña de alguna manera y pues ya le sortean ahí las cosas, ¿no? Que no sea lo correcto y que no sea una vida digna para ellos, estamos en lo correcto, en lo cierto, ¿no? Pero nuevamente así, si los malos cierran el corazón respecto de Dios y si los indigentes no quieren salir, pues entonces también se vuelve como complicado el asunto, ¿no? O sea, por eso digo, ni romantizar ni condenar, ¿no? Como en este sentido concreto, pero concuerdo contigo, ¿no, Neida? Ahora, por ejemplo, en uno de las universidades en las que doy clase, estoy asesorando, bueno, haciendo el protocolo con un chico para su tesis, él es de la Merced, y de los de la Merced, los hermanos de la Merced, tienen el apostolado de visitar las cárceles o a los encarcelados, tienen ese apostolado como carisma, ¿no? Y él quiere trabajar sobre la caridad justamente en los encarcelados o desde esta dimensión de encarcelamiento, ¿no? Porque tú muy bien lo dijiste, ¿no, Neida? Con razón o sin razón se está encarcelado y pues aún así deberíamos de reconocer en primera instancia la dignidad, ¿no? Vuelvo a insistir, si la persona cierra su corazón a Dios, bueno, ahí ya es otro asunto, ¿no? Pero también reconocer estas personas que pues han reconocido su error y que intentan también salir adelante, ¿no? En fin, hay como muchas aristas, ven, dentro de esta temática, ¿no? Muchos puntitos ahí que debatir, reflexionar, ¿no? Y pues por eso va siendo muy interesante la declaración. Gracias, Neida. ¿Algún otro comentario? Sí, María del Carmen. Primero, perdón por llegar un poco tarde, pero es que estaba con Jorge en otra clase. Ok. Este, Aquí dice dignidad ontológica. ¿Qué es ontológica? Ajá. La ontología es una rama de la filosofía que tiene que ver también con la metafísica. Cuando hablamos de ontología, queremos o nos estamos refiriendo a lo más puro de nosotros, a lo que por naturaleza somos, es decir, a lo que somos y no podemos ser otra cosa. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos, ese es nuestro nivel ontológico, nuestra forma ontológica, no ser seres humanos. Por tanto, nosotros no somos gatos, no somos perros, es decir, lo más propio de nosotros. Por eso cuando habla de esta dimensión ontológica está diciendo que independientemente en la zona geográfica, la cultura,
la historia, el contexto, ontológicamente todos tenemos esta dignidad humana. Es decir, que todos en sí mismos, por nosotros o en nosotros, tenemos esta dignidad humana. A eso se refiere el ontológico, es decir, que todos los seres humanos lo tienen, independientemente de cualquier contexto. Ok, Gracias. con gusto, Mari. Si les parece, vamos retomando nuestra lectura. Déjenme volver a compartir pantalla. Pasamos ahora al otro apartadito, una aclaración fundamental. Estamos en el numeral 7, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede ayudar a seguir leyendo, por favor? Yo, Iván, Adelante, Sol. una aclaración fundamental. Aunque en la actualidad existe un consenso bastante general sobre la importancia e incluso el alcance nominativo de la dignidad y el valor único y trascendente de todo ser humano, la expresión dignidad humana a menudo corre el riesgo de prestarse a muchos significados y, por tanto, a posibles malentendidos y contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. Todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y finalmente dignidad existencial. El sentido más importante permanece, como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica, que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueden encontrarse los individuos. Cuando se habla de la dignidad moral, se refiere cómo se acaba de considerar al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. Esta última, aunque queda dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Pero esta posibilidad existe. Y no solo eso. La historia nos atestigua que el ejercicio de la libertad contra la ley del amor, revelada por el Evangelio, puede alcanzar cotas incalculables de mal infligido a los otros. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. A este respecto, la distinción introducida aquí nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral, que de hecho puede perderse, y el aspecto de la dignidad ontológica, que nunca puede ser anulada. Y es precisamente en razón de esta última que se deberá trabajar con todas las fuerzas para que todos los que han hecho el mal puedan arrepentirse y convertirse. Quedan otras dos posibles acepciones de dignidad, social y existencial.
Cuando hablamos de dignidad social, nos referimos a las condiciones en las que vive una persona. En la pobreza extrema, por ejemplo, cuando no se dan las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con su dignidad ontológica. Se dice que la vida de esta persona pobre es una vida indigna. Esta expresión no indica en modo alguno un juicio hacia la persona. Al contrario, quiere destacar el hecho de que su dignidad inalienable se contradice por la situación en la que se ve obligada a vivir. La última acepción es la de la dignidad existencial. Hoy se habla cada vez más, con más frecuencia, de una vida digna y de una vida indigna. Y con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, el caso de una persona que, aún no faltándole aparentemente nada de esencial para vivir, por diversas razones, le resulta difícil vivir con paz, con alegría y con esperanza. En otras situaciones, es la presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y de otros malestares los que llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna frente a la percepción de aquella dignidad ontológica que nunca puede ser oscurecida. Las distinciones aquí introducidas, en todo caso, no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica enraizada en el ser mismo de la persona humana y que subsiste más allá de toda circunstancia. Por último, conviene recordar aquí que la definición clásica de la persona como sustancia individual de naturaleza racional explícita el fundamento de su dignidad. En efecto, en cuanto sustancia individual, la persona goza de dignidad ontológica, es decir, en el nivel metafísico del ser mismo. Es un sujeto que, habiendo recibido la existencia de Dios, subsiste, es decir, ejerce la existencia autónomamente. En realidad, la palabra racional engloba todas las capacidades del ser humano, tanto la cognitiva como la volitiva, amar, elegir, desear. El término racional incluye también todas las capacidades corporales íntimamente relacionadas con las anteriores. La expresión naturaleza indica las condiciones propias del ser humano que hacen posibles las diversas operaciones y experiencias. La naturaleza es el principio del obrar. Y la persona, el ser humano, no crea su naturaleza, la posee como un don recibido y puede cultivar, desarrollar y enriquecer sus capacidades. Creo que se nos fue Sol, ¿verdad? Como que se nos trabó. Bien. Bueno, enriquecer sus capacidades
En el ejercicio de su libertad para cultivar las riquezas de su propia naturaleza, la persona humana se construye a sí misma con el paso del tiempo, aunque, debido a diversas limitaciones o condiciones, no pueda utilizar estas capacidades. La persona siempre subsiste como sustancia individual, con toda su dignidad inalienable. Esto ocurre, por ejemplo, en un niño no nacido, en una persona inconsciente o en un anciano en agonía. Miren, vamos entonces retomando. Hay diferentes tipos de dignidad, ¿no? La dignidad, o podríamos hablar de diferentes tipos. Ya hablamos sobre la dignidad ontológica, ¿no? En primera instancia está esta dignidad. Y decíamos que esta dignidad compete al solo hecho de ser seres humanos. Voy a poner un ejemplo de esto ontológico o del mismo ser. Pensemos, una silla, ¿para qué está hecha? Literalmente, para sentarnos en la silla, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la silla? ¿Cuál es lo ontológico de la silla? Que nos sentemos en ella. ¿Me explico? Pero si entonces ocupamos a la silla para ponerle cosas arriba, ¿se están sentando en la silla? No, ¿verdad? Entonces la silla, ontológicamente en su ser, para lo que fue creada, para lo que fue hecha, no está cumpliendo esa función. ¿Se fijan? Y entonces la silla puede ser un buró, una mesita, un cualquier cosa, ¿no? Podríamos decirlo así. Podría ser cualquier cosa, pero no está cumpliendo la función de una silla, ¿no? Entonces, en ese sentido, no está cumpliendo su función o no está haciendo caso de su función ontológica, ¿no? Bueno, digo, más o menos un ejemplo, ¿no? Entonces, por tanto, si el hombre no está respondiendo a su naturaleza en cuanto ser humano, no está respondiendo a esto ontológico, a su ser mismo, aunque la declaración nos va diciendo que esta dignidad ontológica siempre permanece, ¿no? Aquí, a diferencia de la silla, esta siempre permanece. ¿Cuál es la que se pierde? Y lo entrecomilla la misma declaración, la dignidad moral. Esta dignidad moral tiene que ver entonces con el hice bien, hice mal, ¿me explico? Aquí ya estamos hablando justamente de la maldad que en el corazón del hombre puede haber, puede guardarse. Estamos hablando aquí de dignidad moral. Cuando me porto bien, hago las cosas como se deben, tengo una dignidad moral, ¿no? Cuando estoy actuando mal, pierdo esa dignidad moral, ¿no? Incluso ahí está como subrayado, ¿no? Ahora, la dignidad social tendría que ver con estas características de cómo se está viviendo a nivel social. Nos enseñaron muchas veces como a distinguir las clases sociales, y lo entrecomillo mucho, ¿no? Porque pues en realidad no debería de existir esto, ¿no? Pero esta dignidad social en cuanto a la pobreza, ¿no? En cuanto a la riqueza, cómo es que se van dando, hay una auténtica dignidad social. Regresando un poquito al ejemplo que ponía Neida, ¿no? Los indigentes carecen de esta dignidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen lo mínimo para vivir dignamente, más allá de si así lo han decidido o no tienen otra, ¿no? Aquí el punto, vamos desde aquí, no tienen una dignidad social porque no tienen lo mínimo para vivir. Vuelvo a insistir, más allá de que ya se hayan acomodado o de que por circunstancias estén así, ¿no? Y por último, esta dignidad existencial, que esta dignidad existencial es cuando ya nos encontramos con alguna situación compleja en la vida, ¿no? Cuando medianamente tenemos todo para subsistir, sin tener alguna necesidad fuerte, ¿no? O sea, tenemos lo básico, lo necesario, incluso un poquito más, pero pues hay problemas familiares. Ahora, Sol y Chelita nos decían una y otra sobre su hombro y su pierna, ¿no? La situación de esta dignidad existencial que se ve trastocada por la enfermedad, por los malestares, ¿no? Por algo más existencial, algo más que tiene que ver con, pues con lo que se está viviendo día a día, ¿no? Entonces, fíjense los tipos de dignidad que hay: la ontológica, la moral,
la social y la existencial, ¿no? Quedémonos con eso, porque ya este último párrafo ya es de una perspectiva filosófica tremenda. Nada más aquí unos puntos que decir. Lo cognitivo tiene que ver con la manera de pensar, ¿no? Lo cognitivo, lo racional, cómo pensamos, cómo vamos inteligiendo, cómo vamos razonando, ¿no? Otra de las palabras aquí rarejas es lo volitivo. Lo volitivo no tiene que ver con bolas, sino con la voluntad, ¿sale? Volitivo de voluntad. Es decir, si estamos hablando en la razón, cognitivo, y en la voluntad, volitivo, ¿no? Mi voluntad, ¿cuál es? Pero no mi voluntad de, como la canción que se hace mi voluntad porque sigo siendo el rey, ¿no? O algo así dice la canción. No, sino la voluntad en cuanto a que yo deseo hacer el, ¿no? Esa es mi voluntad. Entonces ahí está, lo que pienso, lo que quiero hacer. Y bueno, ya los demás, el amar, elegir, el desear, que todo esto de alguna manera va quedando en la definición más clásica sobre persona en lo racional. Porque lo racional no tendría que ver únicamente con el pensar, sino con todo lo que hace el hombre, ¿no? Pero les digo, ya va siendo aquí más de un corte más filosófico, un tanto complejo, ¿no? Para irlo abordando. Por eso les digo que nos quedemos ahora aquí con la dignidad ontológica, la que corresponde a todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, la dignidad moral, que tiene que ver con el actuar del hombre, por eso esta se puede perder, ¿no? Si yo actúo mal, estoy perdiendo mi dignidad moral, según nos va narrando la declaración. La dignidad social tiene que ver con el estado social en el que estemos, ¿no? Si tenemos lo necesario, lo no necesario, la indigencia, la pobreza, la riqueza, etcétera, ¿no? A nivel social, la injusticia o la justicia, en fin, toda esta dignidad social y la existencial que tendría que ver más bien con pues justamente con el existir, ¿no? Si es tengo muchos problemas porque nosotros sabemos pues que hay a veces que se tiene lo necesario para vivir, ¿verdad? Pero pues aunque se tenga lo necesario, incluso un poquito más, pues no se vive sanamente, ¿no? En el sentido de que me falta algo, de que no le encuentro rumbo a la vida, en fin, ¿no? A esto existencial es a lo que se refiere. Estos 4 tipos de dignidades, ¿desde cuál arrancamos nosotros? Desde la dignidad ontológica, ¿no? Desde esta. Y desde esta vamos a ir releyendo toda la declaración, aunque sin perder de vista las otras 3 dignidades, ¿no? La moral, la existencial y la moral, la social y la existencial, ¿no? Aunque va a estar jalonando un tanto más la ontológica, pero por aquí iría la declaración, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Correcto. Si no hay algún comentario o alguna pregunta, es que ese último párrafo es como de pronto muy, muy cargado filosóficamente, ¿no? Por eso les digo, quedémonos con estos 4 tipos de dignidad, arrancando de la ontológica para ir trastocando las otras, ¿no? Y sobre eso nos vamos con el documento. Muy bien, pues si no tienen algún comentario, aquí podremos ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Bien. Bien, ¿no hay ningún comentario? No iba ninguno, todo muy claro. No, Iván, muchas gracias. Perfecto, La perfecto. cosa Pues es que tenemos que repasar para asimilarlo. sí, ese es ahí un poquito el punto, un poquito, ¿no? El estudio.